Gotitas de Esperanza, reflexión diaria de la palabra, por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Mi saludo especial en este primer día del mes de agosto, fiesta de San Alfonso María de Ligorio. Terminado el capítulo de las parábolas en el Evangelio de Mateo, nos encontramos una nueva sección que va marcando la separación cada vez más notoria entre Jesús y sus paisanos. Para ellos, el conocimiento que tenían del Señor y de su familia se convirtió en el obstáculo para creer que Él fuera el Mesías. Jesús vuelve a Nazaret, en donde se había criado. Va a la sinagoga, lugar que tantos recuerdos tenía para Él desde su infancia y de su juventud. Allí había escuchado y aprendido la palabra del Padre. Pero ahora no está allí como uno más que escuche el mensaje, sino como la persona más autorizada para enseñarla. Pues nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. La reacción de los habitantes de Nazaret no se hace esperar. Al principio se maravillan, se asombran por la sabiduría que posee, se admiran. Lo que el Señor dice es demasiado bello para ser creído. Además reconocen la sabiduría y los milagros que son evidentes, pero desgraciadamente no se detienen en el contenido de su mensaje y en el significado de sus signos milagrosos, sino que se centran en su persona, que según ellos conocen muy bien, por lo que de entrada excluyen que la sabiduría y el poder de Dios puedan encontrarse en aquel hombre a quien ellos conocen. Si se hubiera tratado de otro que tuviese títulos, pergaminos, reconocimientos y sobre todo que hubiese tenido dinero y se hubiese hecho acompañar de un largo currículum como carta de presentación, seguramente la actitud del pueblo habría sido distinta. Pero la pregunta era, ¿cómo puede el Dios eterno manifestarse en ese hombre tan normal, tan ordinario, tan semejante en todo a nosotros? Los seres humanos queremos siempre asemejarnos a Dios, pero a veces no aceptamos a un Dios que quiera hacerse tan semejante a nosotros, como lo hizo Jesús. Entonces empiezan los cuestionamientos. ¿De dónde le viene la sabiduría y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿De dónde pues le viene todo esto? Estas preguntas demuestran la mentalidad cerrada de los paisanos del Señor, que consideraban como obvias tantas cosas que en realidad no eran verdaderas, o que lo eran solo en parte. Si el Señor se hubiese presentado como hijo de algún personaje importante, pues le hubieran creído. Pero como es el hijo de un carpintero, y él mismo tenía esa profesión, era demasiado burdo para que fuese el Dios que ellos querían tener como Mesías. No lograban penetrar el misterio de su persona, pues se chocaban con la carne, con su humanidad, a los ojos de ellos demasiado insignificante. Les faltaba abrirse a la fe, al don del Espíritu Santo. Se frenaban en el escándalo que les producía pensar que en ese, como lo llamaban despectivamente, estuviera presente la divinidad en toda su plenitud. Esta situación sigue presente en el corazón de los humanos. Devaluamos lo que ya conocemos, devaluamos las personas, devaluamos los productos, reducimos todo a lo que pensamos ya saber. De otra parte, nos cuesta aceptar la encarnación en toda su profundidad. Queremos, sí, un Dios muy divino, pero nos preocupa un Dios demasiado vinculado con nuestra realidad humana y pecadora, y más aún, cuando este Dios se identifica con los hermanos más pobres y más insignificantes de nuestra sociedad. Y todo porque esto significa compromiso, auténtica fraternidad, fe hechas obras. Y si alguien nos habla de esto, nos viene la tentación de calificar políticamente su doctrina, todo para justificar el orden establecido que nos ha colocado en un puesto muy privilegiado respecto a tantos hermanos. Y también por defender y justificar nuestro egoísmo y nuestra incapacidad de compartir como hermanos, que es lo que de verdad nos hace hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Es que para pertenecer al reino se necesita antes aceptar al Rey.
escuchar su palabra y obedecerla. De lo contrario, aunque vivamos en el territorio del reino, aunque nos creamos consanguíneos de él y por tanto de mejor familia, no perteneceremos a él y no tendremos derecho a pedir nada. Esto fue lo que le sucedió a los paisanos del Señor, que por su falta de fe se vieron privados de los milagros. Ya la fe y la aceptación del misterio de su persona es el primer milagro. El resto vendrá después. Diríamos que es consecuencia, o como dice el mismo Señor, es añadidura. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.